están? Mi nombre es Saulo y hoy con ustedes quisiera hablar acerca de los derechos que tienen los migrantes, ¿ya? Alguno podría pensar de que el hecho de que esté en un país diferente al suyo o esté viviendo y trabajando de forma irregular o regular en otro país, se puedan ver limitados algunos de sus derechos. En efecto, podríamos decir que cuando uno emigra a otro país, tiene una condición especial, ¿no? Y se necesita cumplir con determinados requisitos para que finalmente, a través de la nacionalidad, por ejemplo en España, uno pueda recibir un trato igualitario, ¿no?, con un ciudadano español. Sin embargo, en ese proceso de obtener la nacionalidad española, a menudo muchas personas se encuentran en una situación vulnerable y esto hace pensar a muchos que sus derechos como persona están limitados. Sí, como lo dije, aunque sus derechos están limitados por la legislación y la normativa, hay derechos fundamentales que no pueden vulnerarse o no pueden romperse a pesar de que estás viviendo en un país extranjero como es España. Se determina fundamentalmente que los derechos universales de las personas, ¿no?, son los que rigen para el trato que se le da a todos los migrantes. Hablo de los derechos universales, los derechos humanos. Hace poco, por ejemplo, sucedió eh, un asunto muy peculiar, ¿no? Sucede de que un ciudadano marroquí intentó arrendar un departamento, alquilar un piso. Y para arrendar un piso, la inmobiliaria que estaba con la autoridad de poder contratar, exigía un cúmulo de requisitos al ciudadano marroquí. Eh, Estos requisitos los cumplía a cabalidad. Todos los papeles, todos los documentos que exigía esta inmobiliaria, las cumplía totalmente, ¿no? Incluso con sus nóminas de pago, su tiempo de servicio, sus papeles en orden, etcétera, etcétera. No obstante, a pesar de cumplir con todos los requisitos, la inmobiliaria y el dueño del piso, el dueño del departamento, eh, decidieron no arrendarle el piso al ciudadano marroquí. Y simplemente no le quisieron arrendar el piso porque era marroquí. Este ciudadano marroquí reunió todos los medios probatorios y denunció un acto discriminatorio, tanto de la inmobiliaria como del dueño del departamento. Hace poco salió su sentencia. Los tribunales sentenciaron este acto discriminatorio y sancionaron drásticamente a la inmobiliaria y al dueño del departamento. La reparación civil ascendió a una suma de dinero que llega a los 40.000 euros. Esto sucedió porque este ciudadano marroquí entendió, conoció y trató de hacer ver de forma efectiva todos sus derechos como persona. Si bien es cierto, los migrantes tienen una condición especial bajo una legislación especial que se les crea solo para ellos cuando
están viviendo en un país externo al suyo, llámese en este caso España, esto no significa, esto no significa que los derechos fundamentales que tiene la persona sean abolidos o sean abrogados. Hay derechos fundamentales a los cuales no se puede dar ni un solo centímetro de cabida, como por ejemplo la discriminación social, el racismo, el maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, todos los migrantes que vienen a España deben entender que sus derechos están fundamentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la Comisión Internacional de Migrantes Trabajadores y de sus familiares. Los migrantes viajan a España o vienen a España de forma regular o irregular porque de alguna forma, se ven obligados a hacerlo. La condición política en su país, las guerras, el hambre, el desabastecimiento de productos básicos para la vida, la mala atención sanitaria, etcétera, etcétera, obliga a las personas a migrar a otro país. Entonces, los países receptores, que en su mayoría son países europeos, Estados Unidos, tienden a acogerlos. Pero cuando los acogen, algunos, lamentablemente, que no conocen las normas y las leyes que protegen al migrante, abusan de sus derechos, de sus facultades, ¿no? Por ejemplo, toda persona debe trabajar 8 horas, ¿correcto? Pero sabemos muy bien que en la práctica, cuando una persona o un migrante no tiene papeles regularizados, a menudo el empleador abusa de ese tiempo y incluso le da más horas de trabajo y su paga no es equitativa o relacionada con el trabajo que desempeñó. Ya que el migrante se encuentra en una situación vulnerable, muchas veces se deja atropellar de esa manera. Pero hay que aclarar que aunque un migrante esté en situación irregular, esto no significa que el empleador pueda sobrepasar esas leyes, esas normas básicas de vida, ¿correcto? ¿Cómo debemos hacer para amparar nuestros derechos? La manera más efectiva para hacer amparar nuestros derechos es la denuncia, tal cual como la hizo el ciudadano marroquí. Pero siempre usted tiene que evaluar muy bien la situación en la que se encuentra. Con esto no quiero decir que se deje atropellar, pero siempre tiene que evaluar la situación en que se encuentra para ver si es razonable o no es razonable realizar una denuncia frente a un maltrato laboral o una explotación laboral. La norma internacional para protección del migrante tiene como finalidad prevenir justamente esa explotación laboral. Tiene como finalidad prevenir el abuso y el maltrato a la dignidad de la persona, a la trata de personas, al abuso sexual. En realidad, todo migrante tiene derecho a poder recibir toda la información que le otorgue el Estado español, en este caso, para poder conocer cuáles son sus derechos, esté regular o no esté regular en España. Además, sus hijos
tienen derecho a la educación, también tienen derecho a recibir una atención sanitaria en caso tenga alguna emergencia. También necesita ser tratado de forma igualitaria. Cuando un migrante viene a España, no solamente viene como una máquina para trabajar, no es una máquina de trabajo, sino que es un ser humano. Y como ser humano necesita que se respete por lo menos sus derechos básicos, como la vida, la salud, la protección a su integridad y a su dignidad. Cuando una persona se ve atropellada, no piense erróneamente que ese trato es justo por cuanto es ilegal o está de forma irregular en España. Por ejemplo, hace poco, una señorita uruguaya fue a solicitar un trabajo a un restaurante. Al empleador no le gustó su acento, porque los uruguayos, los argentinos tienen un acento peculiar para hablar. No le gustó su acento. Él prefería a una persona que hablara como un español. Pero se lo dijo de una forma tan déspota y tan malcriada que al final la señorita se sintió ofendida y luego lo estaba comentando como un hecho anecdótico en el TikTok. A esto en realidad se le llama discriminación. Y la discriminación es penada y está regulada. Y nadie se puede dejar discriminar por razón de sexo, religión, ideología, expresión, opinión o pensamiento. Toda persona que viene como un migrante a España debe reconocer esto, debe entender esto, que es una persona que tiene derechos, aunque no esté en su propio país. Por lo tanto, si existe discriminación desde mi punto de vista, es porque nosotros lo permitimos. Si existe atropello contra nuestros derechos fundamentales, es porque nosotros lo permitimos. Con esto yo no quiero crear una controversia. Lo que simplemente les estoy diciendo es lo que enseña la norma, lo que enseñan los tratados internacionales respecto de los derechos de los migrantes y de toda persona. En mi país, por ejemplo, Perú, emigraron aproximadamente 2 millones de venezolanos. Aunque nosotros nos vimos abordados por tantos nacionales de ese país y nos fue difícil convivir con ellos porque para muchos tenían diferentes costumbres, diferentes maneras de vivir, eso no significa que por el odio exacerbado o por la xenofobia que existe en la sociedad, ellos dejen de tener derechos. Por ejemplo, la sanidad, que es universal, también es para ellos. La educación, que es universal, también es para ellos. De esa manera, los migrantes se pueden integrar en la sociedad y pueden ayudar incluso a ese país a generar mayor riqueza. Por ejemplo, ellos, los venezolanos, son una mano técnica cualificada. Casi todos los venezolanos que vinieron a mi país, Perú, tenían una profesión, eran profesionales, eran técnicos, tenían conocimiento de
muchos rubros de la ciencia. Entonces, ¿podríamos decir que realmente hacen daño a nuestra sociedad? Con tanta persona que tiene esos estudios, la sociedad empieza a tener una mejor calidad de vida. Vienen más enfermeros, vienen más doctores, vienen más ingenieros, vienen más médicos, vienen más matemáticos, más filósofos, etcétera, etcétera. ¿Acaso no ayuda a una sociedad? La migración no es un efecto negativo en ningún sentido. Al contrario, la migración, sobre todo en los países que han recepcionado gran cantidad de migrantes, como los Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, pueden analizar ustedes las estadísticas. Todos estos países tienen una mayor riqueza en cierta forma por esos migrantes que están en su país. Por lo tanto, una vez que nosotros estemos en un país extranjero, sea España, sea Bulgaria, sea Alemania, sea cualquier país, sepa usted que está en la obligación de hacer respetar sus derechos. Porque cuando uno no se deja respetar bajo los derechos que lo amparan, entonces nosotros mismos permitimos que otras personas también sean denigradas de esa forma. Por lo tanto, al hacer respetar nuestros derechos como seres humanos, también enseñamos a ellos a eliminar ese concepto tonto de la discriminación y el racismo. Espero que este video les haya servido en algo y quisiera pedirles que me den un like para poder continuar grabando estos videos, dándome un tiempo para ustedes. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho.